Buenos días, hoy hablaremos sobre la ingeniería civil en la Edad Media, presentado por Karen Diana Jaramillo Arias, John Freddy Jaramillo Bedoya, Santiago Lazo Ramírez, Cristian Camilo Payán Prado y Juan José Villar Cataño. La ingeniería civil en la Edad Media abarca el periodo comprendido desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta mediados del siglo XV, cuando se descubre América. Existieron grandes estructuras, las más relevantes fueron las catedrales y las fortificaciones de algunos castillos, ciudades y algunas obras dedicadas a diferentes cultos. Las estructuras más relevantes de esa época fueron de dos estilos, las góticas y las románticas. Las construcciones góticas eran más luminosas y más esbeltas, mientras que las románticas eran más sólidas debido a la poca luz que entraba en su interior. La Edad Media representó un estancamiento general de la civilización, del cual no tenían por qué salvarse los movimientos ingenieriles desarrollados con anterioridad. No obstante, hubo notables estudios científicos. Además hubo construcciones y explotación. Construcciones. La mayoría de las construcciones de interés dentro de los que se puede considerarse como una evolución de una incipiente ingeniería civil se concentró en la fortificación de castillos y ciudades al igual que obras dedicadas a diferentes cultos. También trajo de nuevos estilos arquitectónicos como los ingenieros civiles de aquella época iban a empezar a mejorar poco a poco. Explotación. La explotación minera se acercó durante la Edad Media. Las necesidades impuestas por la movilización de materiales pesados y transporte a distancias o alturas apreciables estimuló el desarrollo de algunas maquinarias como el ferrocarril, el barco a vapor, entre otros. Leonardo da Vinci fue un pintor, anatomista, escritor, arquitecto, paleontólogo, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Como ingeniero e inventor, él desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Tuvo a su cargo las construcciones de canales y estudió en detalle las condiciones de flujo de líquidos y gases. Ok, vamos a hablar sobre Simon Stevin. Publicó un trabajo sobre estática e hidrostática. Fue un matemático, ingeniero militar e hidráulico, constructor de molinos y fortificaciones, semiólogo, contable e intendente neerlandés. Se le considera el padre de los números negativos por ser el primer matemático que los aceptó como resultado de ecuaciones algebraicas. Andrea Palladio. Andrea Palladio, castellanizado como Andrés Palladio, de nombre Andrea di Pietro della Góndola. Nació en 1508 y murió en 1580. Fue un importante arquitecto italiano de la República de Venecia. Trabajó fundamentalmente en la ciudad de Vicenza y sus alrededores, y también en la misma Venecia. Se le considera el arquitecto que tal vez mejor supo actualizar la herencia de las formas clásicas en la realidad del mundo central del Cinquecento. Sus villas campestres y otras obras han influido de manera importante en la arquitectura del neoclasismo. Sus visiones más importantes eran el manejo de la escala, la integración del entorno, las ideales de la arquitectura antigua, su definición de simetría y proporción. Sus obras principales eran el Teatro de Olimpo de Vicenza, Basílica Palladiana y la Villa Rotonda. Galileo Galilei se destacó en la importancia de la ciencia física y matemáticas, ya que, siendo un fino y atento observador de la naturaleza, utilizó todos los conocimientos y medios a su alcance para descubrir los experimentos y la creación de aparatos que pudieran clasificar y eventualmente confirmar sus ideas, e hizo estudios sobre la resistencia de los materiales. Por supuesto que Galileo se destacó más en la astronomía y en la física que en otras áreas del conocimiento, pero estos estudios de resistencia se tomaron como base para reforzar las construcciones. La ingeniería civil en América precolombina presenta tres civilizaciones notables, cada una de ellas en sus diversos estilos. La civilización maya está desarrollada en la actual Guatemala, la azteca en el territorio mexicano y la inca está desarrollada en Sudamérica.
fundamentalmente en el territorio peruano y áreas vecinas, extendiéndose desde el norte hasta el sur de Colombia. En cuanto a la ingeniería civil, la más avanzada de las tres fue la inca. Vamos a hablar sobre Norteamérica y Centroamérica. La cultura precolombina más antigua y tal vez la más desarrollada en el territorio de Estados Unidos era la nazazi. Estos fabricaron herramientas, algunos caminos y construyeron casas de barro de varios pisos. Los olmecas. A pesar del hecho de que la cultura olmeca tuvo una difusión que alcanzó la mayor parte de Mesoamérica, excepto la región del occidente, que siguió un desarrollo cultural más o menos autónomo hasta finales del Preclásico. Una de las regiones donde se han encontrado las evidencias más claras de las presencias de la cultura es la parte sur de la llanura costa del Golfo de México, comprendida entre los ríos Papaloapán y Grijalba, que corresponden a la mitad del norte del istmo de Tuatepec. Actualmente esta zona corresponde al suroeste de Veracruz y poniente de Tabasco. Se trata de una zona de un clima cálido y muy húmedo, condiciones climáticas que seguramente poseyó también en la antigüedad precolombina en ese lugar. Se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca son alrededor de 3000 a.C. y los más recientes son aproximadamente en el año 400 a.C. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como la Laguna de los Cerros. Los aztecas. Al fundar la ciudad de Tenochtitlán, los aztecas se asentaron definitivamente hasta la llegada de los españoles. Habían salido de Aztlán, lugar que desconocemos, convencidos por el dios Izotuchil para buscar un sitio nuevo. Tras un camino largo y duro, llegaron al Valle de México. Se establecieron en Chapultepec, pero fueron expulsados de allí. Pidieron al señor del Coyoacán para una tierra donde ir, y les dio Tizapán, lleno de serpientes venenosas, pero no fue problema porque ellos se las comieron asadas. Pasado el tiempo, pidieron al señor del pueblo vecino, los Cualcas, que le entregaran a su hija para casarla con el dios. La muchacha fue ofrecida en sacrificio y cuando lo supo su padre tuvieron que huir hacia los lagos. Esto ya era en el año 1323. En el lago Texcoco vieron una señal del dios: un águila en un nopal devorando a una serpiente. Y allí fueron donde se creó la ciudad de Tenochtitlán, que significa está el nopal silvestre. Construyeron una red de canales y la dotaron de islas flotantes. La ciudad poseía disque acueductos y muchas construcciones notables. La cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como son la escritura jeroglífica, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración. Geotécnicamente recurrieron a los estudios de la energía y métodos observacionales ensayo-error. Usaron pilas de diámetro importantes en sus construcciones, o sea, eran capaces de soportar y repartir grandes cargas con elegancia. Empezaron utilizando un sistema de falsa bóveda para generar los forjados. Esto requería de muros con mucho ancho y se daban espacios estrechos que impedían el paso de la luz. En los últimos años se mejoró aligerando el sistema de falsa bóveda y se utilizó otro completamente diferente, el sistema de columnas, cilindros redondos colocados unos sobre otros y rellenados con escombros. En lo alto se le colocaba una pieza cuadrada y a continuación techos de plano de estuco y de madera, para crear grandes interiores cubiertos, permitiendo a la gente participar más de la vida del edificio. Sus construcciones. Los mayas construyeron grandes pirámides empleando la técnica de explotación de canteras similares a los egipcios. El transporte de grandes bloques de piedra tuvo que hacerlo empleando la fuerza de arrastre, y para elevarlos a las alturas necesarias parece que emplearon cuñas. Su arquitectura fue brillante, destacándose por obras extraordinarias como el Palacio del Gobernador Uxmal, muchos templos y el famoso conocido el Castillo Chichén Itzá.
El desarrollo del imperio inca en áreas desérticas o semidesérticas los obligó a aprovechar las corrientes de agua que descendían de la cordillera, aplicando así conceptos de ingeniería civil inusualmente avanzados para su época. Estas construcciones, desarrolladas durante la manifestación del imperio, estuvieron caracterizadas por la solidez y la sencillez de sus elementos. Estas presentan las siguientes características. Primero, la sencillez, ya que sus construcciones carecen de adornos y decoraciones complicadas. Segundo, la solidez, ya que los muros eran construidos con piedras debidamente talladas y pulimentadas. Esta ha hecho que los conjuntos arquitectónicos permanezcan inalterables al paso del tiempo. Y por último, la simetría, ya que las partes de sus construcciones eran iguales a partir de un eje. Los muros tenían una forma trapezoidal. Ello se debía a que las piedras descansaban directamente sobre el suelo, pues no emplearon cimientos. Ok, vamos a hablar sobre sistemas de acueductos de los incas. Bueno, estos construyeron canales que permitían el riego de un terreno árido. El sistema de acueducto de los incas indica que sus constructores y planificadores conocían aspectos avanzados de la hidráulica y demuestra que debieron disponer de conocimientos sobre planimetría y altimetría lo suficientemente avanzados para que les permitieran construir canales o condiciones subterráneas de gran longitud. Los acueductos de los incas, que aún existen hoy en día, disponen de controles para avenidas extraordinarias para los ríos. Tienen cámaras con paredes construidas de tal manera que las pérdidas hidráulicas se minimicen. Los tramos rectos cambian de dirección en las cámaras, obligando a sus constructores a controlar con precisión el rumbo de los canales. No hay dudas de que solo una avanzada civilización de la época podía disponer de los conocimientos de ingeniería apropiados para tan notables conducciones de agua. La comunicación de los incas es que ellos disponían de una red de caminos que permitían una comunicación relativamente rápida entre las diferentes partes del imperio. Estas vías eran empleadas solamente por los gobernantes, mas no por los súbditos, quienes tenían controlados sus movimientos y nacían y morían en la misma zona. Esta vía solamente se usaba más que todo para enviar mensajes de importancia. Machu Picchu. Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981 y está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. Como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu, el 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. Machu Picchu fue votada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en una encuesta mundial en internet. Las personas que construyeron Machu Picchu debieron haber tenido increíbles razones para construir una ciudad con detalles tan fantásticos en un lugar tan increíble como la montaña de Machu Picchu. Muchos de los detalles de su construcción aún son misterios sin resolver, que atraen no solo estudios, sino a visitantes de todo el mundo. Existen muchas especulaciones y teorías sobre la construcción y la función que cumplió esta ciudad durante su apogeo, pero la mayoría de los estudios coinciden que Machu Picchu fue un lugar sagrado en el que sus habitantes rendían culto a los 4 elementos y otras entidades, animales y astros, a los que también consideraban dioses, en especial el sol.